Excelente, participantes. Listo, ya está empezando a ingresar. Our world is fragile. We understand that humanity will prosper or perish as one. Poverty, conflict, inequality, and the environment are issues that will determine our future. That's why, 15 years ago, the United Nations Global Compact called for business to become part of the solution, to help give a human face to the global market. But change, like so much else, would have to start out small. In the beginning, only a handful of companies were willing to show that business could be a force for good. It was a silent revolution that would in time speak volumes. Every new participant was a milestone, and every day, as we grew, we discovered more about ourselves. We learned firsthand about the power of principles, that companies big and small, in all parts of the world, would choose to operate with integrity, that they would strengthen society through collaboration, lead by example, value local culture as the lifeline of our existence. We have seen that people want to be part of something better, to do business responsibly. Today, the Global Compact is the world's largest initiative for corporate sustainability, built on principles of human rights, labor standards, the environment, and anti-corruption. We have thousands and thousands of signatories in over 160 countries. And while much has been achieved, we are still young. But the foundation has been set. Together we strive towards a world that will benefit everyone, especially the future we borrow it from. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Tengan por favor una cordial bienvenida. Y bueno, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su interés y es un gusto poder volver a verlos en este segundo taller de lo que es el ciclo de talleres de gobernanza, transformación e integridad. Siguiendo con nuestro programa, ¿no? Ahora vamos en estos talleres vamos a ir ahondando un poco más específicamente en las metas de lo que es el ODS 16. Específicamente hoy en la meta 16.5, la cual es reducir el soborno y la corrupción, ¿no? Y el día de hoy tengo el placer de poder presentarles, ¿no? a nuestros panelistas que van a estar acompañándonos. Simon Weld, que nos acompaña desde Viena, de la 1DC. También tenemos a Bernarda Flores, que nos acompaña desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Y como caso de éxito empresarial, tenemos la empresa Ericsson, quien está representada hoy día por Javier Véneros. Así que sin más preámbulos, por favor, tengo el placer de presentarles. Simon, muchísimas gracias por su tiempo, por prestarnos su tiempo de estar con nosotros. Así que solo queda darle el micrófono y bueno, muchísimas gracias, querida Simon. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación también y muy buenos días a todas y todos y bueno, gracias por invitarme a esta serie de webinarios tan importantes. Lamentablemente no pude estar en el primer taller, en el taller de inicio, pero pude ver la grabación y también les quise felicitar por un muy buen inicio a esta serie de eventos con voces tan importantes, ¿no? para nuestra conversación sobre gobernanza, transformación, integridad y la lucha contra la corrupción. Entonces, en mi presentación me gustaría discutir varias perspectivas sobre la corrupción, de alguna manera quizás complementando también los puntos hechos en la primera sesión. Estoy escuchando alguna otra voz, no sé si eso le pasa a todo el mundo, pero voy a seguir mientras tanto. En decir que
como pude ver la grabación del primer evento, pude ver que ya creo aprendimos bastante sobre el concepto de corrupción del ODS 16 y también las interconexiones importantes que hay, ¿no? En realidad todos estamos interconectados, sobre todo nosotros que somos, si quieren, representantes del sector privado, nuestros modelos de negocios, nuestras cadenas de valores están interconectados globalmente y así también están las acciones que realizamos en nuestros ámbitos, ¿no? Que causan impactos hasta globales, puede ser, ¿no? Que tienen una importancia global. Y en ese contexto creo que es importante ser consciente del contexto más amplio y a continuación comprender cada vez más concretamente el propio papel que tenemos y la responsabilidad de cada uno y cada una en ese conjunto. Entonces, sin hablar más, ahora quiero compartir mi pantalla con ustedes y si me pueden confirmar luego que pueden ver la pantalla bien, porque hace 5 minutos cuando lo intentamos, como suele ser, no funcionó bien, pero ahora creo que lo aprendimos. Entonces, voy a compartir la pantalla y ahora a ver si me pueden decir si la ven las 3 pantallitas, ¿no? Sí, exacto, Ok, Simon. entonces hacemos el cambio como lo quisimos hacer. Ahora debe estar bien, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces, el tema de mi presentación hoy va obviamente con el tema del taller, el tema de integridad corporativa para prevenir y combatir la corrupción. Y bueno, lo que yo quiero contarles un poco es, antes de todo, obviamente, quiénes somos, la organización que represento en el día de hoy, hablar sobre nuestro mandato, sobre nuestro trabajo y también compartir con ustedes, digamos, algunas reflexiones sobre la región, si es que me alcanza el tiempo. Para introducir, quizás demos la palabra a una persona muy importante, el secretario general de las Naciones Unidas, que muchas veces ya se pronunció muy claramente contra la corrupción y en la importancia de lucha contra la corrupción. Y, por ejemplo, hace 2 años, me parece, para el Día contra la Corrupción, dijo que la corrupción amenaza el bienestar de las sociedades, el futuro de nuestros hijos y la salud de nuestro planeta, y que obviamente entonces la tenemos que combatir. Y creo que es importante de vez en cuando recordarse de eso porque, claro, en el taller pasado también se dijo que hay que hacer lo correcto porque es correcto, pero también hay que hacerlo porque es necesario para la supervivencia de la humanidad, de nuestro planeta, y lo vemos día a día en todos los aspectos que nos impactan, o sea, por ejemplo, el aspecto en la esfera política, la esfera económica, el ámbito social y medioambiental, y no tenemos el tiempo ahora de entrar en todas las conexiones respectivas, pero es importante rescatar que la corrupción es un problema mundial y que tiene esas influencias en todos los aspectos que hacen que la convivencia y la vida es buena o digamos, o nos pone desafíos. Entonces, como dije, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado tienen que unir las fuerzas en esa lucha y el sector privado tiene un rol importante, ya se mencionó la última vez, porque son los estados y la sociedad que se benefician de las empresas integrales, que entonces son capaces de llevar y combatir la corrupción. Y vamos a ver un poco cómo el trabajo que realizamos nosotros como Naciones Unidas tiene que ver con eso. Ya se mencionaron los ODS y hoy es el día de hablar sobre el ODS 16.5. Tampoco voy a entrar demasiado en ese tema porque ya se mencionó, pero bueno, es una innovación importante que todos los países del mundo, junto con la sociedad civil, junto con el sector privado, con la academia, llegaron a un acuerdo en 2015, ¿no? Y el acuerdo justamente se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como todos estuvieran de acuerdo y todos diseñaron esas metas, también tienen que tener en cuenta.
Hablamos un poco sobre acá la subdivisión de corrupción y delitos económicos, que es la sección donde trabajo yo, que es parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito. Es la organización que estoy representando hoy, que tiene como objetivo de luchar contra la droga y el crimen transnacional y organizado. Y llevamos a cabo estos objetivos a través de 3 funciones primarias: la investigación, la persuasión y, claro, también la asistencia técnica a los gobiernos. Y es importante porque a cambio, con otras organizaciones, nuestra contraparte regular, digamos, son los gobiernos. Son los gobiernos y nosotros les apoyamos en adoptar leyes contra el crimen o tratados contra el crimen. Tenemos agencias en todo el mundo y también expertos anticorrupción en todo el mundo. Ahí pueden ver un mapa que quizás ni está completo, pero estamos en todos los continentes, en todas las regiones, y la sede de nuestra organización está en Viena, y desde Viena estoy hoy conectado con ustedes. Y también como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, trabajamos con las otras iniciativas internacionales importantes de acción colectiva, como por ejemplo nuestras hermanas y hermanas del Pacto Global, que hoy también nos invitaron, pero también con Marco, con su equipo, con el equipo de Alianza para la Integridad, o con el Foro Mundial de Economía y la Iniciativa contra la Corrupción. Por ejemplo, yo trabajo muy estrechamente con los colegas del Pacto Global en Nueva York, y ahí un proyecto que tenemos en común que les puede interesar también es el nuevo desarrollo de una versión actualizada de los requisitos de información de las empresas miembros. Como pueden saber quizás, o por lo menos si son empresas miembros del Pacto Global, tienen que reportar cada año sobre sus avances, sobre sus esfuerzos frente a los 10 principios del Pacto Global. Y el 10º principio es justamente el principio contra la corrupción y el soborno, y estamos revisando un poco esos requisitos de información para llevarlas adelante y para prepararlas para el futuro, los próximos 10 años y los nuevos desafíos que tenemos. Es un poco, eso es la organización que represento, y muy importante para el día de hoy también es nuestro mandato. ¿Y por qué hablamos nosotros sobre la corrupción? La respuesta es esa: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fue adoptada en 2003 y entró en vigor en 2005. Y es muy importante la UNCAC porque es el único instrumento anticorrupción universal, jurídicamente vinculante, con una ratificación casi universal. O sea, tenemos 188 estados que son partes de la Convención, y eso significa que para esos países muchas de sus disposiciones son en realidad obligatorias, ¿no? La Convención exige a esos estados partes que apliquen medidas en una amplia gama de áreas, con atención al fortalecimiento de la transparencia, la responsabilidad y la integridad. Y es algo muy innovador porque esa convención tiene un gran alcance y tiene un carácter obligatorio para por lo menos muchas de sus disposiciones, y la vuelven como una respuesta global para un problema global como es en realidad la corrupción. Rápidamente también contarles que no es solamente una convención que se puede firmar y luego no hay seguimiento, sino también se estableció un mecanismo llamado examen de la aplicación, y ese mecanismo es un proceso justamente de revisión si los estados partes implementaron los artículos de la convención y las ideas en su legislación nacional. ¿Por qué es importante para ustedes? Porque también el sector privado y así la sociedad civil puede participar de alguna otra manera en esa revisión. Por lo menos los gobiernos tienen el derecho de permitirlo o no, pero la sociedad civil y el sector privado también se puede interesar, y siempre hay varias oportunidades también de contribuir con, por ejemplo, material, con información, y se pueden también leer los resúmenes ejecutivos de los informes de todos los exámenes. Están publicados en la página de la UNODC, y ustedes también pueden ver sobre el país que les interese
por lo menos el resumen ejecutivo. Y luego también en sus artículos de la UNCAC podemos ver que la UNCAC, la Convención contra la Corrupción, tiene mucho que ver con el sector privado y quizás con ustedes y con su empresa. Primero es muy interesante pensar o realizar lo que a nosotros nos pasa mucho, que son las mismas empresas en los países que nos piden y que presionan a los gobiernos de implementar la convención. Lo hacen justamente porque la UNCAC es una herramienta para asegurar que no haya un entorno empresarial injusto. Porque como sabemos, la convención es legalmente vinculante, tiene una ratificación casi universal, 188 miembros, y en ese contexto podemos hablar de un efecto poderoso de nivelación de campo de juego, claro, siempre y cuando los estados adopten las medidas de la UNCAC. Pero es muy importante e interesante para las empresas y el sector privado también de promover las convenciones de la UNCAC, y de hecho hay varios artículos que tienen que ver directamente con el sector privado, como por ejemplo el artículo 12, titulado Sector Privado, que alienta a los estados a tomar medidas para prevenir la corrupción, por ejemplo, a través de códigos de conducta, para códigos de transparencia y normas de auditoría y contabilidad y varias otras herramientas para el sector privado. Entonces, bueno, como acabo de decir, un aspecto importante es la nivelación del campo de juego, pero también aclara que se tienen que penalizar los actos de corrupción también en el sector privado, como segundo punto, y también promueve la responsabilidad de la empresa y introduce el tema de sanciones y incentivos también hacia organismos privados, podemos decir. El segundo punto de penalización de actos de corrupción quizás es interesante rescatar, porque si leyeran la convención y los artículos, se darían cuenta que no hay una definición exacta y única de corrupción, sino que hay varias tipificaciones de una serie de delitos específicos que deberían caer bajo corrupción. Y es porque la corrupción, y como también lo vamos a discutir quizás durante la sesión de hoy, es un concepto muy complejo y bueno, abarca una variedad de acciones diferentes por parte de una variedad de actores diferentes y en contextos y prácticas culturales diferentes, y la convención obviamente tiene aplicación y debe tener aplicación a nivel mundial. Entonces no hay esa definición de corrupción única, pero como pueden ver en la diapositiva hay varias tipificaciones, por ejemplo, que están cubiertos por la convención. También si tratamos el tema de responsabilidad de la empresa, podemos ver, por ejemplo, que en el artículo 26 requiere que los Estados miembros hagan extensivas a las personas jurídicas, o sea, es decir, a las empresas del sector privado, las obligaciones de la Convención. Y eso tiene un impacto inmediato también a las empresas del sector privado. Y como último punto, también el tema de sanciones y de incentivos que la UNCAC promueve, y son herramientas muy, ¿cómo decir?, que son muy importantes, y si leemos las noticias podemos ver que también se aplica. Por ejemplo, hoy en la mañana, cuando escuché la radio, me enteré que al parecer, y no conozco bien el caso, hay un banco en Suiza que parece que violó obligaciones de evitar regulaciones para prevenir el blanqueo de dinero, y parece que ahora tuvieron que aceptar una multa creo eran 600 millones de dólares que ahora tienen que pagar a varios países. O sea, 600 millones de dólares es una suma bien importante, y es nomás uno de los ejemplos de sanciones y de riesgos también, sobre cuales hablamos muchas veces, que se pueden realizar cuando, como dijo el colega de la sesión pasada, como no hacemos las cosas bien. Hay otras sanciones que la UNCAC también promueve, que son
hasta encarcelamiento y confiscación de activos ilegales, etcétera, etcétera. Hay el daño a la reputación, varios otros riesgos que conocemos bien, pero es importante ese argumento que no solamente es lo correcto, pero también el caso de negocio que siempre se utiliza también es real y y conocemos los casos, puede también puede hacer cerrar a una empresa por multas tan importantes. Con las sanciones también importantes son los incentivos. Como sabemos, son los dos lados que son importantes y la UNCAC también la recomienda. Y todo eso dicho para explicarles y contarles un poco sobre el trabajo y la asistencia que brindamos, porque en realidad, si bien dije que son los estados que son, digamos, nuestra contraparte regular, también trabajamos muy estrechamente con el sector privado, con empresas, y también damos asistencia técnica en varias maneras. Primero, desarrollamos a menudo guías y publicaciones técnicas sobre una variedad de temas relevantes al fortalecimiento de la integridad empresarial. Segundo, también ofrecemos herramientas de educación y ya les voy a explicar un poco más a qué tipo de educación me refiero. Y finalmente, tenemos varios proyectos también de acción colectiva en todo el mundo. Lo importante para ustedes es que muchos o todas las herramientas y los recursos que voy a mencionar y que desarrollamos también son accesibles para ustedes. La mayoría de esas herramientas están disponibles en nuestra página web y son a su disposición. Muchas de esas también están disponibles en español. Y luego, después de terminar, les voy a poner en el chat del webinario también unos enlaces, así pueden más fácilmente encontrarlos. Guías y publicaciones, ahí quiero mencionar dos o tres nomás, los más importantes para mí, pero hay muchos más. Quizás lo más importante y que les podría servir también es una guía que desarrollamos, una guía práctica que ayuda en desarrollar un programa de ética y de cumplimiento en las empresas. Y ahí tienen bien como explicados los diferentes pasos y las consideraciones que se tendrían que tener. Pero también tenemos dos publicaciones enfocadas en las realidades de las pymes y en la prevención de la corrupción en ese contexto muy especial. Tenemos varias publicaciones que recién elaboramos sobre riesgos de corrupción en el contexto de COVID, ¿no? Esta realidad que nos está tocando o cambiando nuestras realidades y nuestro mundo desde hace 2 años, y ahí hay obviamente nuevos riesgos de corrupción y tenemos algunas publicaciones en esa área también. Y muy importante, y por eso lo quiero mencionar en una diapositiva, el tema de protección de informantes. Vemos nosotros que aproximadamente el 70% de los países que han complementado el primer ciclo del mecanismo de examen de revisión de la UNCAC, este mecanismo que les mencioné hace unas diapositivas, que en un 70% de los países tenemos que recomendar fortalecer la aplicación o los mecanismos de protección de informantes y la aplicación del artículo 33, que justamente se enfoca en el tema de protección de informantes. Es un tema muy importante también en la región y en un segundito les voy a dar otro dato sobre eso, pero quiero rescatar que sabemos que una gran parte de infracciones se detectan a través de mecanismos de denuncia, y siendo así es una responsabilidad importante para todas las empresas en realidad y todas las organizaciones de establecer mecanismos eficaces de informarles a los empleados y de asegurar también que ningún empleado o ninguna empleada sufrirá discriminación o despedido o otra retaliación por haber denunciado legalmente un acto de corrupción, ¿no? Y para eso justamente tenemos también recursos.
Hay material educativo también, tanto para el contexto empresarial como los módulos, los 7 módulos me parece que se llaman Lucha contra la corrupción, Fight Against Corruption, que son módulos de video que existen en 31 idiomas y que están también libremente accesibles y luego les voy a pasar el enlace y están utilizados en empresas en todo el mundo justamente para educar a los empleados, las empleadas en temas de integridad y prevención de corrupción, pero también tenemos material, por si les interesa, material educativo para nivel académico y también para menores, pero para ahora mencionar el material educativo para las universidades, varios módulos sobre integridad y ética en el sector privado que tienen mucha información y quizás inspiración interesante para todos y todas ustedes que quizás tienen que desarrollar programas de cumplimiento en sus empresas. Y finalmente, tenemos algunos proyectos que realizamos en todo el mundo, proyectos de acción colectiva, y entiendo que la última vez ya se habló un poco sobre acción colectiva y las ventajas tiene frente a un problema global y complejo que es la corrupción. Es un proceso de colaboración y cooperación entre partes interesadas y así aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual, reuniendo a los actores individuales vulnerables individualmente en una alianza más poderosa. Y también con el Pacto Global en Colombia, por ejemplo, como lo mencionó la colega la última vez, tenemos algunos proyectos, pero también, como pueden ver, en otros 16 países, en la región también en Brasil y en México, me parece, ¿sí? Y son muy interesantes, son muy diversos. Ya no les voy a hablar más demasiado sobre el proyecto en Colombia, pero sí quisiera mencionar el proyecto que tenemos en México, que es justamente sobre educación para la integridad, porque lo que hacemos ahí es un caso clásico quizás de acción colectiva. Reunimos a representantes del sector privado, representantes de las universidades, profesores, y trabajamos juntos para desarrollar material educativo contextualizado a la realidad local. O sea, por ejemplo, en el caso de México, al contexto mexicano, utilizamos los módulos que ya tenemos y ahí desarrollamos toda una serie de cursos y enseñanzas para estudiantes en el último año de su carrera, con la idea de que luego, cuando empiecen a trabajar, van a poder ser empoderados y van a poder servir también a la demanda del sector privado de tener a jóvenes que ya tienen un conocimiento, pero también una orientación ética que se necesita hoy en día. Entonces, si quieren saber más sobre ese proyecto, con gusto les comparto más información. Y es mi última diapositiva. Quiero cerrar con una reflexión sobre la región, que quizás también les va a interesar, porque nosotros como UNODC facilitamos hace 2 años, me parece, una conferencia regional donde estuvieron presentes funcionarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, con representantes de la sociedad civil, con representantes del sector privado, para entender cuáles son los temas importantes, los desafíos importantes en la región en temas de integridad y lucha contra la corrupción. La idea es obviamente, y por eso también estamos hoy acá, que quizás el problema que uno tiene, el desafío, otra persona también lo tendrá, otro país también lo tendrá, otra región también, y por qué no colaborar, por qué no intercambiar esas experiencias, sabiendo que quizás un país está más avanzado en un tema, otro país en otro, y la corrupción en total es un desafío global y tenemos que luchar contra la corrupción de manera global. Entonces, reunimos a esos actores y salieron 4 temas. Esos 4 temas les quiero contar y con eso también será la presentación. Uno de los retos es el tema de sistemas de integridad con enfoque en conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales. El segundo tema muy importante en la región es el tema de responsabilidad de personas jurídicas y el tema de cumplimiento corporativo, la protección de denunciantes, como ya les mencioné, y la cooperación internacional. Estos podemos decir son los 4 temas que
que salieron después de esa reunión, y se formó una plataforma para trabajar esos 4 temas en toda la región y intercambiar experiencias y generar cooperación. Y en ese sentido estoy también yo muy feliz y honrado de estar hoy acá con ustedes y de poder compartir un poco nuestras experiencias, saber un poco qué pasa en algunos de los países de la plataforma, pero también ofrecer que si tienen preguntas, si tienen dudas o si necesitan material o pueden utilizarlo, con gusto se pueden dirigir a mí, y como se les dije, voy a ponerles en el chat algunos enlaces para que puedan ver los recursos que acabo de mencionar en mi presentación. Bueno, mucha información, pero espero que les haya servido, y muchas gracias otra vez de mi parte. Muchísimas gracias, querido Simon, muchísimas gracias por tu tiempo y excelente presentación. Me quedo mucho con lo que nos comentaste al inicio, ¿no? De cómo la corrupción amenaza y afecta a todas las esferas del desarrollo, ¿no? Y la importancia de formar alianzas y la importancia, redundando, ¿no? De que las empresas formen parte de estas alianzas para trabajar. Así que, bueno, muchísimas gracias, querido Simon. Excelente contexto para iniciar este webinar, ¿no? sobre la reducción de corrupción. Y bueno, con esta presentación ahora podemos pasar a nuestro siguiente panelista. De todos modos, comentarles que sí tendremos un espacio para preguntas y respuestas al final de esta sesión, así que por favor, si tuvieran alguna consulta, pueden ir ingresándola en el chat. Vamos a ir tomando nota y bueno, vamos a tener un espacio para poder responderlas al final de la sesión. Así que muchísimas gracias nuevamente, querido Simon, y ahora, ahora quisiera presentar a Bernarda Flores. Bernarda es la directora de la unidad de estudio y análisis en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Así que Bernarda, bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo. Yo aquí le comparto el micrófono. Muchas gracias a todos, a Pacto Global, a la Embajada de Suecia, a la presencia de la UNODC y a todos los asistentes por esta iniciativa que entiendo es importantísima en un contexto en el que el tema de la corrupción podría aportar un punto de encuentro entre los bolivianos para empezar a tratar una agenda que sea importante y relevante para todos. Quiero confirmar con ustedes que ve mi presentación. Sí, perfecto, querida Bernarda. Fantástico. Tengo 20 minutos, ¿verdad, Sebastián? Exacto. Fantástico. Bueno, he tratado de hacer un compendio. Agradezco mucho la introducción de Simon. Creo que es absolutamente pertinente porque mi presentación tiene que ver, uno, con la raíz generadora de esta iniciativa de regulación de responsabilidad penal de personas jurídicas en Bolivia asociada a los delitos de la corrupción. Y obviamente esa raíz es la que él ha mencionado, que es la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Esta es básicamente el cariz de mi presentación, el sentido. La primera lámina tiene que ver con una percepción. ¿Dónde estamos situados hoy día? ¿Dónde está Bolivia? Este es el último estudio, ¿no? Esta es la última evaluación del índice de percepción de corrupción elaborada por Transparencia Internacional, correspondiente a la gestión 2020. ¿Cómo sitúa este índice a Bolivia? Veamos primero el primer país, el mejor calificado, el ganador de esta competencia mundial es Nueva Zelanda. Tiene un score de 88.100, mientras uno más se aproxima al 100 es mejor. Tiene un mejor desempeño en términos de transparencia e integridad, por contraposición, de reducción de la corrupción. El ranking de Nueva Zelanda es de 1 sobre 180 países y ha bajado dos puestos respecto de la primera calificación que se hizo en el 2012. En la región, el mejor calificado es Uruguay, tiene un score de 71 sobre 100 y ocupa el ranking 21 entre 180 países. ¿Dónde está Bolivia? Lamentablemente, Bolivia tiene un score de 31 sobre 100, esto es, mientras más se aleja del 100, es menos bueno, menos transparente, menos íntegro y por derivación más corrupto. Y ocupamos dentro del ranking de los 180 el puesto 124. Con ese diagnóstico
Vamos a ver el tema de gobernanza transformacional en Bolivia. Yo no me voy a detener específicamente en este tema de la convención, porque creo que Simon ha sido absolutamente lúcido y elocuente a la hora de evaluar este tema. Es una verdad indubitable que el sector privado está alcanzado por esta convención, sobre todo en el tema de la responsabilidad penal. Yo diría que esa es una vertiente importante. Y otra vertiente importante tiene que ver con la colaboración necesaria del sector privado en la lucha contra la corrupción, y me gustaría más hablar a mí de la lucha por la transparencia y la integridad. Creo que esa es una batalla mucho más importante, y creo que el eslogan podría ayudar además a alentar y motivar a muchas empresas y actores de la sociedad civil en este camino. Veamos cuáles son los antecedentes legales en Bolivia. El antecedente legal más próximo es la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra la Corrupción, la Ley 1390, que hoy día está en debate también dentro de este intercambio intenso de criterios que tenemos instalado en la sociedad civil sobre la pertinencia de una serie de normas que, como bien señala Simon, internacionalmente son recomendables, pero que en un contexto nacional tan complejo debería tener un examen específico de pertinencia y de oportunidad. El antecedente más próximo de esta ley de fortalecimiento es la ley 004, que se ha llamado Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción, que fue una disposición que asumió el gobierno de Evo Morales, de tal suerte de aproximarse a esta batalla contra la corrupción, incluso esbozando una definición de corrupción, identificando una serie de tipos penales, o sea, delitos, que pudieran asociarse con esas conductas opacas, y obviamente también estableciendo las responsabilidades derivadas. No obstante esa inicial iniciativa, en aquella ley, la ley 004, no se incorporaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La primera, digamos, el primer atisbo, el primer intento de incorporar esta responsabilidad penal de personas jurídicas fue lograda en el Código del Sistema Penal del año 2017, que todos sabemos cuál fue el derivar y el resultado de ese Código del Sistema Penal, que apenas vio la luz y luego tuvo que ser abrogado por la fuerza sistemática de una sociedad que entendía que cualquier reforma de esta naturaleza debía estar acompañada ineludiblemente de un proceso de institucionalización de la justicia que pudiera garantizar el ejercicio desmedido del poder. Y ese es un debate que tenemos que tener los bolivianos. En este tema de gobernanza transformacional, tenemos que tratar de generar una agenda prioritaria de temas relevantes. ¿Qué es lo primero? Evidentemente, la lucha contra la corrupción es un perogrullo. Cualquier sociedad civilizada del siglo XXI debería hacerlo y debería estar implicada en este debate y en esta agenda. Pero entiendo yo, desde mi perspectiva, desde mi formación técnica, pero también desde mi experiencia con el sector empresarial por más de 20 años, que hay un tema de institucionalidad que debe considerarse con criterio anterior. ¿Qué confianza podemos tener las personas jurídicas, hablemos así como colectivos vivos, en un órgano judicial que hoy día está quejado de una crisis importante? Creo que esa es una reflexión que yo dejo sentada en la mesa, que hay que conversar en estos debates que se instalan en la sociedad civil con ustedes como representantes de esas empresas para ver qué es lo más urgente. Hay cosas importantes, sin duda alguna, pero lo urgente es tratar el tema de la institucionalidad, porque eso va a garantizar, reitero, enfatizo, el ejercicio desmedido del poder. Con ese previo, con esa reflexión muy personal que yo dejo en la mesa para todos ustedes como interlocutores absolutamente válidos, empiezo a conversarles sobre algunas líneas importantes de esta ley. Esta ley incorpora una definición de la corrupción. Yo creo que eso es un avance, aunque creo que la definición de corrupción se queda corta. Como bien refirió Simon, la Convención de Naciones Unidas no contiene una definición de la corrupción. Pareciera ser que la definición de la corrupción se va a comprender a partir de una serie de previsiones que hacen a las partes de este debate, a las partes de este fenómeno económico, social y político. Pero esta es la definición que incorpora la ley 1390. Le habla a usted
que es la corrupción es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor o empleado público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas, ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Con esta definición, esta ley empieza a hacer algún tipo de reformas en el Código Penal. La primera reforma importante es que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas asociada a delitos de corrupción. ¿Cuáles son esos delitos que asocia a las personas jurídicas? El tema de la legitimación de ganancias ilícitas, el tema de enriquecimiento ilícito, el tema de cohecho activo, el tema de contratos lesivos al Estado, el tema de incumplimiento de contratos y el tema de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas. A la sazón de lo que refería también Simon sobre la Convención de Naciones Unidas, entendemos nosotros como organización popular representativa del sector privado que no hay ningún tipo de discusión sobre la apropiación de la legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, al tema de corrupción. Pero hemos tenido intensos debates con algunos miembros del gobierno sobre el tema de la asociación a la corrupción de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, porque entendemos nosotros que no se configuraba una relación de causalidad, de nexo causal, entre la definición de la corrupción y la conducta que aquí se prevé. Más allá de esas imperfecciones, de esos errores que incluso pueden caer en el ámbito técnico-jurídico, este es el catálogo que se asocia a las personas jurídicas. ¿Qué nos dice esta norma sobre el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La norma nos postula un principio, que es un principio universal, cuando las regulaciones internacionales tratan este tema, y es la autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto es, la responsabilidad penal de la persona jurídica subsiste aun cuando no exista responsabilidad penal del órgano o del actor, persona física, gerente, administrador, o no se pueda hallar al administrador. El administrador, el gerente no puede hacer algo. En ese sentido, bajo ese gran paraguas de autonomía de la responsabilidad penal, el hecho es punible cuando haya sido cometido en beneficio o interés de la persona jurídica. Además, debe determinarse que la persona jurídica, al margen de su giro social, se ha dedicado a la comisión de delitos penales asociados a la corrupción y que además debe determinarse que esa persona jurídica ha sido utilizada como instrumento para la comisión de ilícitos penales relacionados a la corrupción. Esos son, digamos, como que los requisitos de procedencia que el fiscal o el juzgador debiera determinar como antecedente de una imputación y un procesamiento a las personas jurídicas. ¿Cuáles son las sanciones que nuestro régimen, establecido en la ley 1390, puede imponer a la persona jurídica? También en la lógica que Simon nos graficaba, ¿no?, en su presentación. La sanción más complicada es la pérdida de personalidad jurídica, que ocurre cuando se demuestra que la persona jurídica, a pesar de un giro social legal, lícito, se está dedicando a realizar conductas corruptas, según la definición de la ley 1390 en los tipos penales que ya había referido. El segundo tipo de sanción, segundo género de sanciones, son las sanciones económicas, cuyas especies son la multa, la pérdida de beneficios estatales y el decomiso. En lo que corresponde a las sanciones prohibitivas, se halla la suspensión parcial y la suspensión total de realización de algunas actividades. Y en la especie sanciones reparadoras tenemos la implementación de mecanismos de prevención. ¿Qué mecanismos de prevención? Básicamente el compliance y códigos de conducta, ¿no?, que son inherentes a ese compliance, ese sistema de cumplimiento normativo. Veamos ahora qué pasa con ese sistema de cumplimiento normativo. En las legislaciones, hay una reflexión adicional para ilustrar un poco el conocimiento sobre este tema. En las legislaciones regionales y mundiales que tratan y abordan el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
se ha previsto, yo creo de manera muy inteligente, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas procede si y solo si se comprueba que esa persona jurídica o no tiene un sistema de cumplimiento normativo, o sea, un sistema de compliance, o que teniéndolo en funcionamiento, certificado, etcétera, ese sistema de cumplimiento normativo ha fallado. Entonces, si una persona jurídica en el mundo atiende un proceso penal por delitos asociados a la corrupción y demuestra que tiene un sistema de compliance en funcionamiento, certificado, con todas las disposiciones que entrañan un sistema de esta naturaleza, con un oficial de cumplimiento determinado, identificado y con responsabilidades específicas, esa persona jurídica no debería ser responsable penalmente. Perdón. No obstante esta previsión, que como les digo es de acogida mundial, el Estado boliviano no ha incorporado esta previsión en su regulación. Entonces, por derivación, no existe la posibilidad de que una persona jurídica pueda exceptuarse de la responsabilidad penal. No obstante ello, yo incorporo en esta presentación, porque es una reflexión que tenemos que tener, algunos datos relevantes sobre este sistema de cumplimiento normativo. ¿Qué es lo que debemos entender por compliance? Yo he apropiado un término más castizo porque creo que podría a muchas personas complicarles el tema de un término, el uso de un término anglosajón, pero muchos de ustedes lo manejan, lo tienen incorporado en sus culturas organizacionales y deberíamos entender por un sistema de cumplimiento normativo la creación interna de sistemas de prevención de violación de normas jurídicas dentro de las empresas privadas, incorporadas dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y cuando hablo de personas jurídicas, hablo en el sentido más amplio de la palabra, porque la regulación boliviana entiende que persona jurídica es una empresa privada, un emprendimiento, una pyme, pero también es una organización sin fines de lucro, como es, por ejemplo, la Confederación, o la Cámara de Comercio, o la Cámara de Industria, o la Fundación Milenio, o la Fundación Jubileo. No hay una discriminación en absoluto respecto del ámbito y alcance. Por lo tanto, este sistema de compliance, este sistema de cumplimiento normativo debería ser incorporado al interior de todas esas variedades de personas jurídicas. El antecedente primero de este cumplimiento normativo lo tenemos radicado en Estados Unidos a partir de una serie de prácticas empresariales que surgieron frente a este conflicto de monopolio de la década de los 60. Y básicamente el mensaje es que un sistema de cumplimiento normativo lo que hace es involucrar a las empresas privadas, a las personas jurídicas en la lucha de estos delitos que al día de hoy son transnacionales y que afectan a la comunidad internacional, pero que también afectan a las sociedades y incluso a la reputación de estas personas jurídicas. En ese sentido, la Confederación ha trabajado en algunos lineamientos sobre este sistema de cumplimiento normativo penal. Hablo específicamente relacionado con la responsabilidad de personas jurídicas. En ese sentido, el ámbito o el fundamento o la esencia, digamos, filosófica de este sistema de cumplimiento normativo tiene relación primero con que el Estado no debiera ser el único abanderado en la lucha contra la criminalidad como responsable exclusivo. No solo a la sazón de la Convención de Naciones Unidas, el sector privado debería estar involucrado, sino es una cuestión de sentido común. La corrupción impacta indudablemente no solo en la economía de los países, sino también en sus sistemas valóricos, ¿no? En sus categorías axiológicas, en sus principios, en la convivencia social. Por lo tanto, debería ser interés de todos el tema de la lucha por la transparencia y la integridad. También la esencia filosófica tiene que ver con aquello que Simon también nos mencionaba sobre la generación de responsabilidades y de involucramiento de la sociedad civil y de las personas jurídicas en el texto de la Convención de Naciones Unidas. Hablo específicamente de los artículos 12 y 26.
Y por otra parte, las empresas privadas inevitablemente deben asumir un importante esfuerzo de lucha contra esta criminalidad porque les genera valor. Y no solo valor pecuniario, sino valor en términos de representación y de ascendencia social en sus comunidades. En este sentido, el cumplimiento normativo procede, y así lo hemos conceptuado nosotros a la hora de trabajar una serie de lineamientos que esperemos que pudieran formar parte de algún tipo de regulación en Bolivia que permita que las empresas puedan no ser imputadas penalmente cuando demuestran que tienen estos sistemas en funcionamiento. Estas conductas, obviamente sancionadas, como les decía, no afectan solamente al Estado, sino que provocan grave deterioro a los mercados internacionales, provocan deterioro a la comunidad global y comprometen la seguridad internacional. Y añadiría ahí esta contaminación, ¿no?, a la convivencia social, al espacio en el cual nosotros trascendemos y realizamos nuestras actividades. Creo que esos son temas suficientemente importantes para debatir sobre un sistema de compliance, unos lineamientos de compliance en Bolivia, de cumplimiento normativo. Creo que cualquier programa de cumplimiento normativo a nivel penal, y también así lo ha conceptualizado la Confederación, debería partir de esta ecuación que me parece bastante simple y sobre todo muy inteligente que ha planteado Klitgard, ¿no?, en el mundo, y que tiene que ver con la definición de la corrupción a partir de la existencia de un monopolio de la decisión, más la discrecionalidad de las decisiones y procesos, menos la rendición de cuentas. Entiendo yo que esta definición, que puede aplicarse a un ámbito macro de corrupción, macro me refiero a un estado, a una conducta, también debería de alguna manera iluminar la generación de un sistema de cumplimiento normativo penal. En ese sentido, un sistema de cumplimiento normativo penal desde la perspectiva institucional de la Confederación debería, por un lado, atacar la posibilidad de generar menores monopolios de decisión. Tendríamos que también reducir la discrecionalidad en la asunción de decisiones y la definición de procesos, y incrementar la posibilidad de rendir cuentas y que hacer mucho más transparente nuestro sistema de toma de decisiones. Con esa reflexión y con esa posibilidad de aplicar esa fórmula de Klitgard también a la incorporación de un sistema de cumplimiento penal, entendemos nosotros que deben generarse estos sistemas como sistemas de control de riesgos, abordados desde tres perspectivas: el tema de prevención, que no es menor, que creo que es importantísimo y es trascendental a los efectos de evitar las sanciones y denuncias. Ese sistema de prevención debe obviamente estar enfocado en adelantar acciones de control. El tema también de que si por una deficiencia del sistema o por la impericia de un oficial de cumplimiento o por cualquier otra causa se generan conductas que pueden caer dentro del ámbito de la corrupción, pueda imponerse castigos, ¿no?, a esas conductas infractoras, algunas sanciones al interior de las empresas, e inevitablemente digamos, este riesgo debería derivar en una denuncia, y esto es poner en conocimiento de las autoridades competentes de existencia de una conducta que pueda adecuarse a un tipo penal. Todo esto debería desarrollarlo obviamente un compliance officer, un oficial de cumplimiento. Ustedes que manejan estos sistemas con mucho mayor prestancia y cotidianeidad conocen que esta persona debería ser independiente, con idoneidad técnica y personal, con unas calificaciones valóricas importantes, pero sobre todo con autonomía e independencia de los órganos de toma de decisión, y debería tener también conferido a su favor una serie de recursos, no solo económicos, para poder desempeñar sus tareas al interior de nuestras organizaciones. En suma, los riesgos de la corrupción y soborno al interior de las empresas deberían abordarse de acuerdo a un procedimiento, un esquema muy, digamos que muy primario,
como lo presento, la definición de procesos, la identificación de actividades asociadas a tales procesos, los riesgos que podrían entrañar esas actividades, evidentemente los riesgos tienen que estar específicamente determinados, y la generación de una serie de controles para permitir que esos riesgos no trasciendan hacia conductas que se puedan catalogar como delitos asociados a la corrupción. En ese sentido, evidentemente, este sistema de cumplimiento normativo que las empresas ojalá pudieran incorporar en sus organizaciones, pero que pudiera también estar aparejado a una exención de responsabilidad penal por delitos de corrupción, debería estar cimentado en un esquema de control bajo la definición de las tareas y contar con información documentada que pueda predicar de una descripción de esas tareas, de la asignación de responsabilidad y autoridades, de la frecuencia con que deben desarrollarse esas tareas, los indicadores de cumplimiento de las tareas, el seguimiento, medición, análisis y evaluación de las mismas y el registro. Todo ello, reitero y enfatizo, con el afán de que la corporación no solo sea más íntegra o transparente, sino sobre todo en el contexto boliviano, pueda exceptuarse de la responsabilidad penal en el caso de ocurrencia de un delito de corrupción. Con ello, les agradezco mucho la invitación y su atención. Me pongo a su disposición. Muchísimas gracias, querida Bernardi, muchísimas gracias por este contexto, ¿no? Un poco más local y de todos los antecedentes que tenemos en el país. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, tendremos esta ronda de preguntas, como les comenté a todos al final de la sesión. Así que nuevamente, si tuvieran preguntas, pueden ir colocándolas en el chat y tendremos tiempo para responderlas. Ahora, para seguir con nuestros siguientes panelistas, quisiera pasar ya a la etapa de caso de éxito empresarial, ¿no? Aquí quisiera presentar a Javier Veneros. Javier Veneros, él viene en representación de la empresa Ericsson. Así que, Javier, muchísimo gusto y muchas gracias por compartir su tiempo el día de hoy con nosotros para comentarnos un poco qué es lo que han estado trabajando desde Ericsson. Así que, sin nada más, le paso el micrófono. Hola, Sebastián, y a toda la audiencia, muy buen día. Hermosísimos foros donde se puede discutir temas relevantes para la empresa y para generar valor. Es por ese motivo, bueno, me presento primero, soy representante de Ericsson Bolivia a nivel comercial. Nosotros trabajamos y tenemos la fortuna acá de trabajar tanto con entes públicos como privados. Y me he tomado la libertad de invitar a Alberto, que es Alberto Valero, que es el representante, el Compliance Officer para la región, quien nos va a contar un poquito cuál es el way of working que nosotros tenemos para que Ericsson tenga la posibilidad de trabajar de manera justa, ética y sin corrupción con empresas públicas, privadas, dentro del marco de Bolivia. Entonces, Alberto, estás ahí en línea, ¿verdad? Entonces, te dejo el micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. La verdad es que Simon y Bernarda dieron una introducción magnífica a este tema, porque de todo lo que hablaron, pues es un poco la antesala de lo que vamos a hablar hoy día. Simon hablaba un poco sobre la UNCAC y los códigos de transparencia, y es justamente algo de lo que me gustaría hablar en este foro. El código de ética y conducta para Ericsson es algo que se acaba de reformar. Si ustedes buscan en internet nuestra empresa, van a darse cuenta que tuvimos una etapa de muchos retos. Sin embargo, me parece que estamos saliendo bien y estamos haciendo todo lo posible por recuperar ese terreno perdido. Uno de esos esfuerzos que estamos haciendo es justamente este cambio de cultura que empezó en un código de ética empresarial que hemos implementado de acuerdo con las mejores prácticas internacionales,
no solo por parte del UNCAC, sino de otros organismos también, que nos ha permitido tener por lo menos un documento vivo y que ha sido publicitado para absolutamente todos los empleados. El código de conducta se basa en lo que nosotros llamamos las 3 Ps, que son propósito, principios y percepción. En cuanto a propósito, lo que tratamos de permear a los empleados es siempre decirles, ¿para qué estoy haciendo esto en este negocio? ¿De verdad es legal? Si esto en un futuro saliera en las redes sociales, ¿sería bien visto? Es algo en lo que tienen que pensar y es algo en lo que posiblemente puedan ver como muy básico, pero es algo que los empleados siempre toman como antes del código de conducta y antes de meterse a leer un código que a lo mejor tiene varias páginas en donde pues van a hacer lo posible por entenderlo. Así que nos parece que el fundamento de estas 3 Ps tiene mucha relación con lo que piensan. El segundo punto son los principios, que se refiere a este seguimiento de las políticas que cada uno de nosotros tenemos que seguir dentro de la empresa. Algunas veces es complicado seguir una política, sobre todo para las personas que están haciendo negocios día a día y que quieren una rapidez increíble. Para las personas que están haciendo un negocio y prefieren que al día siguiente salga publicada su aprobación en lugar de pasar por todo un proceso. Pero lo que hemos hecho para explicar este punto de principios es justamente explicarles por qué es tan importante que se siga el proceso, por qué es tan importante que se siga una cadena de aprobaciones y por qué es tan importante que a final de cuentas haya una aprobación en donde no solamente una persona lo decidió, sino diferentes ámbitos en diferentes áreas de un equipo multidisciplinario sean las que se involucraron en el proceso de decisión, porque eso a final de cuentas va a tener un resultado mucho mejor. Y finalmente la percepción. La percepción es algo que no se puede medir. Si alguna empresa se mete en un problema grave de corrupción, en unos años va a seguir siendo un problema para la empresa. Entonces, este problema es algo que en lo que hacemos mucho énfasis y en lo que siempre les decimos, ¿cómo se vería esto publicado al día siguiente? Si lo que estás haciendo, si alguna de estas 3 Ps te parece que no encaja completamente con los valores de Ericsson, entonces es mejor dar un paso atrás y o preguntar a los expertos o simplemente documentarse más y tratar de avanzar poco a poco. Es algo que nos ha costado mucho trabajo porque, insisto, en un mundo, sobre todo en el mundo de la tecnología, donde el ritmo que se tiene para implementar y para hacer cosas nuevas es tan rápido y tan cambiante, que ha sido definitivamente todo un reto. Pero quería hablarles también un poco del código de conducta y de cómo se integra, que seguramente no varía mucho de los otros códigos de conducta, sobre todo en empresas transnacionales. Pero creo que hay algunos temas que hay que ahondar. Nuestro código se compone de muchos elementos, entre los cuales está un capítulo de conflictos de interés, donde se habla principalmente de cuáles pueden ser los principales conflictos de interés que pueden tener los empleados dentro de una empresa. Y la intención es hacer también un lenguaje claro y sutil donde los empleados puedan entender perfecto cuál es la diferencia entre un conflicto de interés para la empresa y cuál puede ser un problema de otra índole. Incluso lo que hemos hecho también con este código de conducta es poner algunos ejemplos. Y con ello, pues bueno, hemos acompañado no solamente para este tema en particular, sino para la descripción completa y para la implementación del código de conducta, pues cursos que a lo largo de estos meses en donde hemos implementado este nuevo código de conducta, pues hemos tenido una retroalimentación muy buena de todos los empleados. El código tiene otros elementos como, por ejemplo, donaciones y patrocinios, en donde encontramos no solamente por parte de la empresa, sino que a nivel mundial es uno de los riesgos más altos dentro de las empresas
y hemos reforzado el proceso para llegar a una donación o a un patrocinio de tal forma que ahora hay diferentes capas para la administración y para la resolución de alguno de estos, donde además se evalúa muy a fondo cuál es el objetivo principal de llegar a una donación o a un patrocinio. Hemos reforzado la forma en la que se hacen también las investigaciones corporativas, incluyendo gente profesional y más personal del que ya teníamos para realizar las investigaciones en un tiempo mucho más eficiente y además que puedan aportar evidencia y puedan hacer reportes de una manera mucho más eficaz que lo que teníamos antes. Esto nos ha ayudado a que podamos resolver de forma eficiente todos los problemas que hemos tenido pues, a lo largo de la discusión de cualquier problema relacionado con compliance. Junto con esto, también hicimos un énfasis muy alto y reforzamos mediante diferentes elementos la línea de ayuda ética. Si bien es cierto, esta ya estaba desde hace mucho tiempo, lo que hemos hecho ahora pues es darle más publicidad y también explicarles a todos los empleados cómo funciona. Hemos explicado también, nosotros tenemos esta línea de ayuda ética administrada por un tercero, lo que nos da también más independencia y sobre todo les ha otorgado a los empleados más confianza para hacer los reportes, porque no van ahora directamente con el compliance officer o directamente con el abogado o a lo mejor con el line manager, aunque está permitido hacer la denuncia. Y esto lo que ha provocado también es que hemos recibido mucho más denuncias y afortunadamente se ha facilitado ese canal también para que la gente hable. Tenemos una campaña muy robusta de lo que nosotros llamamos Speak Up, que es algo así como lo que veas, si ves algo, di algo. Es un poco como las campañas que han hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Nueva York, en el metro siempre dice, if you see something, say something. Es algo similar. Y lo que hemos hecho es darles también el poder y la confianza de hacer estos reportes de la forma en la que ellos lo entiendan. Finalmente, lo que hacemos es una investigación muy profunda de los datos que estamos recibiendo y a través de un equipo que, por cierto, es incluso independiente al equipo de compliance, se hace la investigación, se llega a una solución por parte de un grupo colegiado en donde se toma una respuesta con base en todos los elementos que han tomado y bueno, se hace la ejecución de lo que se haya acordado. Tenemos algunas otras políticas que estamos analizando a fondo en este sentido, pero me parece que esas son de las más importantes que por el momento tenemos. Ya mencionaba también Bernarda sobre esta fórmula de ClipCard, que me parece indispensable tenerla en cuenta siempre. Lo que quiere una empresa, a final de cuentas, también es llegar a esta etapa de transparencia en donde todos los procesos, además, son bien conocidos por los empleados. En la manera en la que las empresas sigan ocultando los procesos que se hacen para llegar a este tipo de resoluciones, da más desconfianza a los empleados para reportar. Así que solo como reconocimiento de lo que a nosotros nos ha funcionado es justamente dar transparencia de todo lo que estamos haciendo. Tenemos algunas otras políticas muy importantes, como por ejemplo la de regalos, entretenimiento y hospitalidad, que sobre todo cuando estemos desconfinados, pues va a ser algo que va a tomar una importancia enorme. Hay algunas épocas incluso en las que también genera más trabajo esta política, como por ejemplo cuando se acerca la temporada navideña, porque todos quieren empezar a dar regalos y todos sienten esta necesidad de compartir la felicidad con los demás. Así que es importante siempre tener lineamientos. Lo que nosotros hemos hecho en este punto en particular es tener límites en cada una de las regiones
derivado de un estudio que se hizo con apoyo de despachos externos que nos orientaron sobre decir, bueno, me parece que este sería un buen límite en cada una de las regiones para dar o recibir alguno de los regalos. Entonces, lo que tenemos ahora son límites regionales y límites por país, en donde fácilmente podemos ver cuál es el límite de cada uno de ellos. Lo quisimos hacer también interactivo. A final de cuentas somos una empresa de tecnología y lo que quisimos hacer un poco más atractivo para los empleados. Así que tenemos un mapa interactivo en donde solamente colocando el cursor por arriba de cualquiera de esos países despliegue la información completa sobre qué país es, cuál es el límite de regalos, cuál es el límite de entretenimiento y cuál es el límite de hospitalidad. Y alguna que otra nota en algunos de los países, como por ejemplo en México, donde entregar o recibir algún regalo, entretenimiento u hospitalidad de algún funcionario público, pues definitivamente es algo que está mucho más restringido. Aunque este tipo de regalos o entretenimiento, cuando se tiene un funcionario público, siempre es algo que se tiene que reportar y se tiene que evaluar por parte del compliance officer previo a cualquiera de estos eventos. La intención es obviamente, primero, pues cuidar que no pase ningún problema relacionado con corrupción y soborno, pero además es que nosotros estamos sujetos a la legislación de la Foreign Corrupt Practices Act, entre otras, y tienen una disposición bastante estricta sobre la relación que tenemos con funcionarios públicos. No obstante que obviamente este es uno de los eventos que más riesgo tiene, de acuerdo con diferentes estudios y de acuerdo incluso con la ONU y la UNCAC. Así que es algo en lo que queremos tener siempre mucho cuidado. Finalmente, hablando un poco de entrenamientos, todo esto no podría ser permeado a los empleados si no tuviéramos entrenamientos. Así que hemos hecho también un esfuerzo muy grande por hacerles llegar esta información de manera fácil, de manera que lo puedan entender. Tenemos un entrenamiento que se llama The Invitation, la invitación, en donde hicimos con ayuda de una empresa de mercadotecnia un video completo que de verdad es como si estuvieran viendo algo de Netflix, en donde el plot o la historia es una mujer que aparece en las primeras escenas aparentemente teniendo algún soborno o algún hecho ilícito con un agente de aduanas relacionado con un dron que retuvo, pero a final de cuentas, pues bueno, todo se resuelve y es una enseñanza, me parece que muy práctica, y hemos recibido no solamente comentarios buenos de parte de los empleados, sino que además el video como tal ha ganado algunos premios en Europa y en algunos otros países, pues por lo bien hecho que estuvo. Entonces es algo de lo que definitivamente estamos muy orgullosos. Y la forma en la que estamos comunicando ahora es un poco más interactiva y bueno, lo tratamos de hacer siempre más agradable para el público, para que no tengan este estigma de, el cumplimiento, ¿no? Y ahí viene otra vez el entrenamiento de compliance. Entonces, es algo de lo que hemos hecho poco a poco dentro de nuestra empresa. Creo que se me acabó el tiempo, así que muchas gracias a todos. Sí, Excelente. si me permites complementar, querido Alberto, Claro. algo muy cortito, sobre todo en tema Bolivia, que nos funcionó bastante bien y aprendimos es intentar evangelizar a nuestros clientes para que ellos valoren la calidad del producto por sobre el regalo o por sobre una fiesta que puedas armar. Entonces, no siempre todos los negocios son para nosotros, pero estamos seguros que todos los negocios que hacemos son éticos. Excelente, querido Javier y Alberto, muchísimas gracias por la presentación de los dos, ¿no?
nos brindan un excelente ejemplo de cómo cómo todos estos principios ya caen en lo que son prácticas empresariales y negocios éticos, ¿no? Desde el punto de vista aquí, Javier, con usted en Bolivia y cómo lo acompañan desde su entidad matriz, ¿no? Con Alberto. Muchísimas gracias a los dos por eso. Ahora quisiera abrir un espacio, un pequeño espacio para preguntas y consultas que tenemos, así que de hecho ya tenemos una pregunta en el chat. Si tuvieran alguna otra consulta, la pueden ir agregando, o si desean complementar un poco más, pueden ir levantando la mano sin problemas, ¿no? Así que tengo una pregunta para los panelistas. Creo que quizás Simon podría darnos una mano con esto en un contexto más general, ¿no? Y está bien relacionado con lo último que nos comentaba Alberto, sobre estos favores y regalos a políticos, ¿no? Así que nos dice, esta persona nos dice: me interesa saber cuál es la posición de estas prácticas de compliance ante lo que viene a ser la corrupción institucionalizada. Como ejemplo, en Estados Unidos, donde se puede donar legalmente cantidades de dinero a políticos favoritos, y esto está claro que ellos responden con favores, con estos favores de los que hablamos, ¿no? También nos comenta que esto sucede en varios países. Así que la pregunta ahí sería, querido Simon, saber quizás cuál es la posición, ¿no? Como dice, de estas prácticas alrededor de esta situación. Gracias, Sebastián. No estoy muy seguro si entendí bien la pregunta. Pues, ¿es la pregunta sobre el financiamiento político y de campañas electorales? Ahí nomás puedo responder con la convención, y es un tema que no está regulado o mencionado así en la convención. Obviamente es un tema muy importante, pero es un tema también donde hay mucha variedad, ¿no? En el mundo y en los contextos diferentes, culturales, de los sistemas políticos, donde hay mucha diferencia también, y no está en la convención. Bueno, la convención se negoció hace 20 años. Es un logro importante poder llegar a un acuerdo. Puede que no sea completo, puede que haya temas nuevos, ¿no? Quizás que ahora nos hemos dado cuenta en los últimos años que se tienen que discutir, y como siempre es muy importante también que la voz y esas opiniones también se hacen escuchar a través de los canales que existen también. En ese contexto, por ejemplo, les puedo compartir que en 2 meses, un poco menos de 2 meses, va a haber una conferencia internacional muy importante que se llama Conferencia para los Estados Partes, donde pues el mundo se reúne para discutir los avances que se han visto a través de la convención y los nuevos desafíos. Entonces ahí también sí es que para los países miembros es un tema importante, se puede discutir, y siempre también, digamos, la voz del sector privado está presente, ONGs también están presentes en esa conferencia. A través de su participación también se pueden mencionar y poner en la mesa esos temas, ¿no? Pero en la convención, así como está, no es un tema regulado, y entonces tampoco lo podemos revisar a través del mecanismo que tenemos. Excelente, querido Simon, muchísimas gracias. Todavía tendríamos un par de minutos más para una consulta más, si tuvieran. Todavía podemos ingresarla, ¿no? Pueden hacerla directamente en el chat, ¿no? La podemos ir compartiendo, o levantan directamente su mano. Perfecto, tenemos aquí a Priscila Castelli. Priscila, por favor, si pudiera compartirnos su consulta. Hola, buenos días a todos. Claro que sí, con mucho gusto. Yo tengo una experiencia ya en Brasil sobre la temática, es muy interesante. No veo que Bolivia ha hecho un gran avance ahora con la legislación,
Pero sí hay muchas cosas que trabajar, como bien decían los palestrantes, ¿no? En Bolivia hay que trabajar un poco el problema de institucionalidad, conforme comentaba Bernarda, ¿no? Aquí en Bolivia, claro, no se prevé la exención de responsabilidad penal, aunque las empresas hayan implementado e instituido un efectivo programa de compliance. Y hay muchas tendencias internacionales, como ella misma ha dicho, en este sentido, ¿no? De que realmente ya son causales de exención de penas, ¿no? De condenaciones, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. En Brasil, por ejemplo, nosotros no prevemos la responsabilidad penal de la persona jurídica, prevemos solamente la civil y administrativa. Por eso veo que Bolivia ha dado un súper salto de no tener nada en la temática, realmente saltó a una previsión, ¿no? Bastante considerable en ese sentido. Nosotros hemos en 2013, ¿no? instituido nuestra ley, promulgado nuestra ley anticorrupción en Brasil, que justamente ustedes saben que tuvo una gran influencia y en los casos de Lava Jato, ¿no? que según DOJ el mayor caso de corrupción casi del mundo, realmente fue una cosa muy significativa para nosotros. Y ahí hemos también conquistado un poco de institucionalidad, ¿no? Hemos dado una vuelta porque, claro, no solo empezamos a reglamentar la cuestión del compliance en el ámbito de las empresas privadas, pero también las organizaciones públicas. De hoy por hoy, y a partir de la evolución de la ley, tenemos previsiones legales que obligan leyes que obligan la implementación de sistemas de integridad en las empresas públicas en Brasil, ¿no? Las organizaciones públicas. También tenemos recientemente una ley de licitaciones, por ejemplo, que también considera que para determinados montos las empresas, para que puedan adjudicarse en los contratos, tienen que tener sistemas de compliance implementados, ¿no? Que sean efectivos, obviamente, bajo un análisis de las instituciones por criterios obviamente sedimentados en reglamentos a partir de la ley anticorrupción. Ese es un lindo ejemplo porque tenemos una cultura muy parecida con Bolivia, ¿no? Estamos más allá de sermos países vecinos, los mayores, creo que parceros comerciales de Brasil, no creo, el mayor parcero comercial de Brasil, realmente tenemos ese ejemplo. Pasemos de una institución, hemos sido, claro, tenemos un ejemplo muy parecido en Bolivia con la corrupción institucionalizada en todo el país, y hoy ya a partir de los procesos de controles, realmente de todos los mecanismos de control, ¿no? Ya hemos evolucionado en esta área. Y más allá de eso, nosotros, claro, pasamos del principio, nuestra constitución no prevé la penalidad, el intuito original de los programas de compliance no es la penalización, sino justamente la prevención, identificación y corrección de los actos lesivos, ¿no? Como corrupción y otros actos análogos. Eso es muy interesante porque se ha creado una cultura de integridad en base a ese concepto que está y ya está sedimentado, se está yendo sedimentando en las organizaciones privadas y también públicas, ¿no? Entonces eso va de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, de la integridad en el sector público, que habla justamente lo que han dicho los palestrantes, que hay que haber una integración de todos los sectores, público, privado y también la sociedad, y también la implementación de una cultura, ¿no? Que nos falta en Bolivia, yo creo. Hay que trabajar un poco la cultura. Y sería lo ideal, yo creo, es que realmente eso empiece de los sectores, ¿no? Públicos, con la implementación de programas de integridad dentro de sus organizaciones, para que ellos den el ejemplo, ¿no? Todo yo creo que pasa incluso en las organizaciones privadas por el tone at the top y también el walk the talk. Entonces es muy importante, yo creo que ese movimiento me parece excelente, ¿no? Ese tipo de debate justamente para que nosotros podamos empezar a generar esos cuestionamientos, intercambiar criterios, conocimientos que son muy válidos en la construcción, ¿no? El inicio de la construcción de una nueva cultura. Eso sería. Muchísimas gracias, querida Priscila. Y bueno, estamos corriendo un poco cortos de tiempo. Con ese comentario estaríamos cerrando este espacio de consultas, ¿no? Bueno, quisiera aprovechar para agradecer nuevamente la presencia de nuestros panelistas, Simon, Bernarda, Javier, Alberto. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente y por acompañarnos en estos talleres, ¿no? De gobernanza, transformación e integridad.
Y bueno, yo me despido aquí y antes de cerrar quisiera pasarle el micrófono brevemente a Karen Velasco de la Embajada de Suecia para unos puntos finales. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo el siguiente miércoles 3 de noviembre para nuestro próximo taller, la meta 16.7 del ODS 16. Muchísimas gracias. Les agradezco una vez más a los expositores, a Simon. Realmente no sabía que existía todo este material de e-learning. Inclusive para mí es un nuevo conocimiento. La legislación comparativa que ha presentado Bernarda ya realmente llama la atención de todo lo que hay por trabajar. La mención que hace Alberto en relación a la necesidad que tenemos de entrenamiento y capacitación en el tema, realmente nos llama la atención porque sí, es muy fácil hablar de transparencia, de hablar de corrupción, pero no sabemos qué tanto implica, y el regalo de Navidad tiene una línea tan finita entre ser regalo o ser un elemento de corrupción. Entonces son ese tipo de cosas que estamos aprendiendo ahora. Se supone de que los talleres deben terminar no solamente en aprender todos de todos, sino también en una tarea. Y esta vez, como equipo, tanto Pacto Global y como Embajada, a todas las empresas que están participando, vamos a ponerles una tarea. Tranqui, no se va a calificar. Pero sí es para que todos pensemos desde nuestro propio negocio qué tan lejos podemos llegar o cuánto nos falta para llegar. Pacto Global está iniciando la segunda edición del reconocimiento de buenas prácticas de desarrollo sostenible, que la tienen en pantalla, que es un evento, es una acción para que cada una de las empresas bolivianas puedan calificarse y ver si pueden postularse a este evento. Entonces, la tarea es, yo desde mi empresa, ¿qué tanto puedo cumplir o no cumplir este tipo de requerimientos que nos está mostrando Sebastián, para ver si puedo postularme este año a recibir este reconocimiento, o caso contrario, puedo preparar mi empresa o mi iniciativa para postularla en los próximos años. Esa es la tarea, se las dejo. Les van a mandar toda la información a su correo electrónico. El evento, la convocatoria vence el 27 de octubre. Entonces, las empresas que se sientan preparadas para el reto de poderse postular, o caso contrario, las instituciones que piensen que alguna de las empresas de las que estamos aquí o de las que conocemos a nivel global pudieran participar, los invito a participar. Es un reto muy interesante para ver que realmente Bolivia y las empresas bolivianas quizá estén mucho más allá de lo que todos pensamos. Les agradezco por el tiempo una vez más, agradezco a Pacto Global y a cada uno de ustedes y la presentación y la participación en todo este seguimiento. A veces suele ser un poco pesado, pero como Alberto dice, si no hay entrenamiento no llegamos muy lejos. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias. Saludos desde Viena. Gracias a todos. Leo. Hasta luego, gracias.